voy a hacer este vídeo para hablar de la prolepsis, que entiendo yo que es algo que no le interesa a nadie y que no se está hablando en la calle ni en los medios de comunicación, pero yo creo que es importante. ¿Y qué es la prolepsis? Pues es el popularmente conocido como flash forward, en esa palabra atroz en inglés, que significa lo mismo que la palabra en latín prolepsis, que me parece más elegante. Entonces entendemos como prolepsis ese salto hacia el futuro, esa anticipación de los acontecimientos que aparece en un relato, en una diégesis, otra palabra en latín que voy a utilizar, en una historia. ¿Y para qué utilizar esta técnica narrativa? Pues voy a explicar algunas de sus categorías, voy a explicar las motivaciones literarias y también incluso vitales de utilizar la prolepsis, porque nuestra es una continua sucesión de prolepsis, es decir, de anticipaciones de nuestros futuros, y si usamos un poco mejor la técnica narrativa, lo entendemos un poco mejor, a lo mejor podemos guiar un poco ese personajito de ficción que es nuestro yo, cada uno el suyo. Entonces en este vídeo voy a diferenciar algunas categorías de prolepsis que he encontrado, como por ejemplo las extradiegéticas y las intradiegéticas. Si alguien no conoce estas palabras, extradiégesis significa fuera de la diégesis de la historia del relato y intradiegética significa dentro del relato. Entonces la prolepsis que aparecen en la historia, ya sea por saltos reales en el tiempo o las que aparecen en el montaje. Luego también diferenciaré entre mundos donde hay libre albedrío y otros en los cuales rige un determinismo y donde el tiempo es autoconsistente. Y después, finalmente, cómo se usan las prolepsis como significación, como representación de la fatalidad del trauma o representación de la potencialidad de una prefiguración del destino. Creo que todo esto es un poco complejo, yo he estado intentando entenderlo y me he hecho un croquis, pero lo voy a intentar ejemplificar con relatos, con historias, con libros, con obras, con películas, con series, como por ejemplo pues Harry Potter o Alicia o Crónica de una muerte anunciada de Gabo, o series como Cómo conocí a vuestra madre, películas como Matrix y otros relatos como por ejemplo 12 monos, la película Arrival, etcétera, etcétera. De hecho, esto mismo que acabo de hacer se podría considerar una prolepsis porque he anticipado lo que va a acontecer en este vídeo, aunque luego pueden surgir más cosas en la medida que se vaya desarrollando, o incluso algunas de las cosas que he anticipado y he previsto luego no acaben saliendo o no acaben saliendo bien. Yo a esto lo llamo la magia del futuro, que es un eufemismo para decir que a veces las cosas no salen bien, salen mal. Entonces, más allá, la prolepsis es algo como que viene de una necesidad humana, desde esa angustia existencial por saber qué acontecerá, y de repente en narrativa pues podemos mitigarla o incluso acrecentarla generando prolepsis, ¿no? Y se pueden utilizar pues tanto para crear suspense, dando una información de cómo llegar ahí, como de alguna forma para soterrarlo, disminuirlo, y entonces que se produzca una especie de intriga del cómo será, no del que va a suceder. Así decía Hitchcock, que por ejemplo, si le niegas información a quien esté viendo la película, creas misterio, pero si le das más información a quien está viendo la película que al propio personaje, si está en peligro, lo que se consigue es crear suspense. O asimismo, en Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez ya dijo que a él lo que le interesaba era que la gente se olvidara de lo que iba a suceder, porque ya te lo dice en el título en sí ya es una prolepsis, Crónica de una muerte anunciada, porque anuncia cómo sucede, bueno, que va a suceder la muerte de Santiago Názzar. Entonces él decía ahí que la gente ya descanse, esto es lo que voy a contar, pero que esté interesada por el cómo se llega a esa muerte. Yo entiendo que ahí incluso hay un signo de fatalidad, porque en ese relato de Gabo lo que suceden son miles de detalles que si fueran diferentes, y aunque algunos son inverosímiles,
la muerte de Santiago Nazar no hubiera acontecido. Por lo que hay en esa anticipación una especie de fatalidad, como decía, ¿no? Además, Santiago Nazar en el último momento le dice a alguien, cuando lo acaban de atacar, pero todavía no está muerto, le dice a alguien, me han matado, con lo que él mismo anticipa lo que ya está a punto de sucederle unos instantes. Creo que era un poco en la Edad Media, donde se utilizaba ese muerto soy, cuando alguien le clavaba un cuchillo o algo a alguien y aquella persona se concebía muerta. Todavía no lo está, pero anticipa que ese va a ser su sino inmediato. No es la prolepsis de la propia defenestración la gran prolepsis de nuestra vida, en la medida que en nuestra tierna infancia pues de repente vemos, entendemos o somos informados del final de nuestro relato real o de ficción, como lo queríamos ver, que además es lo mismo que sucede en un cuento de Navidad de Charles Dickens, donde al personaje protagonista se le muestra su propia tumba, y esa visión es una de las cosas que hace una reedición de su existencia, una revisión de su conducta en el presente, digamos, para que entonces, a través de la prolepsis directa, pero que podemos entender siempre que cada uno posee la suya en este caso, pues pueda redefinir también su comportamiento moral, su comportamiento ético en la cotidianidad, en el presente. Ay, señor, este vídeo va a ser larguísimo, pero voy a continuar con énfasis. Y lo primero que quería hacer es, como dije, diferenciar entre prolepsis extradiegéticas de las intradiegéticas. Extradiegéticas, de fuera de la diégesis, de fuera de lo que está sucediendo en ese universo que es el relato. Por tanto, muy asociadas, digamos, en términos cinematográficos, con el montaje final. Ahí vemos, voy a hacer spoilers a tutiplén, ya lo aviso, pero en el montaje de Casino, aunque no es un spoiler porque sucede al principio, sí que es un spoiler lo que voy a decir a continuación, que es que vemos esa explosión en el coche del personaje protagonista, creo que es Robert De Niro, y entonces entendemos que va a ser asesinado. Esto nos crea una tensión narrativa, pero luego vemos que ha sido un narradora poco fiable, y ese incidente, ese accidente, ese ataque, en ese ataque sobrevive el protagonista. Por tanto, también toda esa tensión creada al final es un poco revertida. Otra película que empieza con una prolepsis, El Club de la Lucha, que siempre la nombro porque es una película magnífica, una de mis preferidas, pero en este caso vemos en la primera escena, creo que es la primera, aparece una en que está él en los pechos del señor con pechos. Pero luego también aparece una que está con una pistola en la boca. De hecho, yo creo que la película empieza con esta, hablando sin poder hablar, en ese momento que es el final de la película, que será el momento de catarsis, que será el momento de redención y de disociación de su yo, ese villano al que tenía que vencer. Entonces, esto crea tensión, también crea confusión en la trama para, de alguna forma, despistarnos de ese giro final. Y luego también a veces podríamos intuir que, como digo yo, una subtrama del Club de la Lucha, yo creo que bastante fácil de, no sé si fácil, pero bastante remarcable, bastante fácil de defender, sería la subtrama homoerótica, ¿no? Por tanto, que aparezca con un objeto fálico en la boca, y anticipa también todas estas concomitancias que irán apareciendo de una forma subyacente. No sé qué significa subyacente en este caso, pero bueno, ya lo he dicho. Otra película que utiliza una especie de prolepsis, aunque depende cómo es prolepsis y no lo es, porque va y viene a diferentes tiempos la película, pero sería en Ciudadano Kane, cuando muy tempranamente en el relato nos enseñan la imagen de Rosebud. De hecho, puede que sea el inicio de la película, donde el protagonista, pues Kane, dice esa palabra Rosebud, que desata el misterio y que desata la búsqueda por parte de unos investigadores, de unos periodistas, de qué significaba esa palabra para ese gran magnate. Al final, y spoilers a tutiplén, vemos que también, sabiendo lo que significaba la palabra, aunque lo sabemos como espectadores al ver el trineo,
no lo descubre la gente de la diégesis, vemos como ese final remite también al origen de la vida de esta persona, haciendo una especie de círculo de significado existencial. Claro, aquí hay una utilización por interés de generar la trama, pero vemos también una famosísima, bueno, al menos a mí me impactó mucho, en la serie Lost. En esa serie lo que acontecía durante, creo que las primeras temporadas, era que de forma recurrente se usaban analepsis, es decir, flashbacks, es decir, miradas hacia el pasado como recurso narrativo, en los cuales podíamos ver cómo esos personajes vivían sus vidas antes de tener ese accidente en esa isla. Eso nos ayudaba a conformar nuestra visión, nuestra perspectiva de cuáles eran sus personalidades y sus motivaciones. Pero luego hay un instante en la serie donde en una de esas analepsis lo que aparece son los dos personajes, o dos de los personajes protagonistas, el chico y la chica, Jack creo que se llama él, no sé, y ella, quien sea, aparecen juntos teóricamente en el pasado. Yo recuerdo haberlo visto eso en mi propio momento presente viendo la serie, y de repente pensé, se conocían de antes, porque de la forma que estaba estructurado es lo que nos venía a decir. Pero no, resulta que era una prolepsis, resulta que anticipaba que saldrían de la isla, y en ese diálogo descubrimos eso cuando entre ellos se dicen tenemos que volver. Mira, me estoy poniendo un poco la gallina de piel. Es que me emociono solo. No entiendo. Vemos aquí cómo a partir de esas prolepsis, que luego serán recurrentes, quien sea que hiciera esa serie tan buena y mala a la vez, creo que JJ Abrams, pues lo que hace también, entiendo yo, es empezar a conformar a los personajes de la isla desde sus acciones futuras, por tanto, de sus decisiones en el presente o en la inmediatez que le llevarán a esos futuros, o desde lo que opinan en el futuro para volver a ese pasado en el que están. No sé, es un poco complejo, pero yo lo que intento decir es que nuestros futuros, a los cuales podemos acceder a partir de prolepsis, de lo que queremos hacer o de lo que esperamos del día de mañana, también conforman el relato de quiénes somos, e incluso el relato y la representación y la perspectiva de lo que hemos sido en nuestras vidas, cada cual en la suya. Ahí vemos, por una parte, que en esta serie hay una función teleológica, es decir, que busca un objetivo final, que es escapar de la isla, y luego se subvierte y es volver. Esa isla en la cual están atrapados los personajes, pues nos habla también de nuestro presente. Salir de la isla es nuestro futuro, o alguno de nuestros futuros, antes de haber entrado en ella es nuestro pasado. Bueno, toda esa mezcolanza, que luego yo creo que hubo una serie que nació, digamos que a colación, o por el éxito de Lost, no tan famosa porque de hecho era un poco, bueno, menos buena, o directamente no tan buena, qué delicado que soy, pero que se llamaba Flash Forward concretamente, por tanto se llamaba prolepsis en inglés. Y en esa, a diferencia de estos ejemplos que estoy poniendo, que como decía, están por fuera del mundo, son del mundo de los personajes, del mundo de ese universo narrado, sino que son cuestiones de montaje, en esta ya vemos que los flash forwards, que las prolepsis, forman parte de la historia, porque lo que le sucede a los personajes es que había como una especie de apagón mundial y todo el mundo anticipaba el futuro, podía ver su futuro. Vamos a hablar entonces de las prolepsis intradiegéticas. Entonces, este tipo de prolepsis, las intradiegéticas, se caracterizan porque el fenómeno de anticipar el futuro se da en el universo que están viviendo pues los personajes, en el universo que se relata, que se narra. Vemos que esto ya es algo muy típico, incluso de la antigüedad, quizá de los primeros tiempos de los seres humanos, pero al menos de los primeros tiempos que tenemos registros, como por ejemplo desde la cuna de la cultura occidental, que es la Grecia clásica, porque ahí ya había costumbre, por una parte religiosa, pero por la otra parte también
que estaba registrada en los relatos, de consultar oráculos, como por ejemplo el oráculo de Delfos. Entonces, en la literatura vemos ejemplos donde se hace esta consulta, como por ejemplo en Edipo Rey, donde la prolepsis que da el oráculo diciendo lo que le sucederá a Edipo ya anticipa que vaya a acaecer algo que luego se acaba dando. Pero eso, por una parte, ya es el motor de la trama, porque Edipo, o en este caso el padre y la madre de Edipo, no hubieran hecho los actos que hicieron si no hubieran tenido la prolepsis que anticipaba. Aquí se crea un bucle que no siempre se tiene que dar, que es el hecho de conocer el futuro, es lo que acaba provocando que se dé ese futuro. En este caso, Edipo se predijo que sería el rey de Tebas, pero que de alguna forma pues yacería con su figura materna y defenestraría a su figura paterna. Yo siempre con mis eufemismos. Y luego también, más allá de ese motor de la acción, vemos que también sucede esa clásica ironía trágica, porque los oráculos siempre daban estas premisas con cierta ambigüedad y al final, aunque tuvieras esta información, bueno, no sé por qué me incluyo, porque en principio no he vivido en la Grecia clásica, pero quien hubiera vivido, aunque también sucede en nuestro tiempo, siempre acaba cometiendo el error de ibris, esa desmesura, ese ir contra las leyes divinas que acaba provocándole la desgracia. Voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante, que es lo que le sucedió a Creso, o narran que le sucedió, porque cuando consultó al oráculo, este le dijo: si cruzas el río Alis, destruirás un gran imperio. Claro, Creso lo había preguntado porque estaba pensando en atacar a los persas. Cosas que se hacen o que se hacían, ¿no? Atacar a los persas, bueno, todavía un poco se hacen. Voy a decir por qué ahora y poner un ejemplo actual. Pero entonces, al decirle que destruiría un gran imperio, él se envalentonó, atacó a los persas. ¿Y qué sucedió? Que el imperio que acabó destruyéndose fue el imperio griego de Cresos. Hay esa ambigüedad de los oráculos, esa actualidad de las prolepsis, porque yo creo que, por ejemplo, a día de hoy, pues puedo cometer algún error, pero creo que Donald Trump está intentando atacar Irán, sin entrar en política, pero es atacar el imperio persa, más o menos, espero no equivocarme geográficamente, históricamente y todo eso, pero en todo momento hay seres humanos, no digo que estén atacando el imperio persa, sino que están teniendo que tomar decisiones que serán cruciales, están teniendo que saltar ríos, rubicones, que serán fundamentales para su devenir futuro. Bueno, quizás soy yo el único que está preocupado de tomar buenas decisiones, anticipar prolepsis, y todo el mundo vive feliz y acertando las cosas, no lo sé. En cualquier caso, voy a poner otros ejemplos de estas prolepsis de dentro del relato, intradiegéticas, en este caso relacionándolo un poco con cuestiones de fatalidad y trauma que intentaré desarrollar posteriormente. Así vemos en la película 12 monos, o en la película también que dio el guión, ¿no? La estructura para 12 monos, de la cual se inspira, que es la GT, como en las dos lo que aparece es una imagen, una previsión, una prolepsis dentro de un recuerdo del protagonista, en el cual de momento él cree que es una analepsis, que es un recuerdo, pero en él ve la muerte de un hombre cuando él era un infante y estaba con su madre en un aeropuerto o algo así. Pero en la medida que se desarrolla la trama y cuando él, por cuestiones de poder viajar en el tiempo, puede volver a ese instante, entonces descubre ya tardíamente que la persona que él vio morir cuando era un niño era él mismo que había acudido para ver qué sucedía en esa escena o poder evitarlo, creando así la consecuencia que había intentado evitar. Ahí vemos cómo esto se relaciona con una especie de trauma. Primero ya, el de la persona infante que anticipa su defenestración futura. Trauma fundamental de la existencia, al menos yo lo veo así. Y al mismo tiempo esa fatalidad, ese círculo del destino, en el cual esa comprensión tardía pues hace que no se pueda evitar esa catástrofe, que de hecho es inevitable, pero de alguna forma
a veces como un poco reconducible, ¿no? Entonces, como todo trauma, el sujeto está condenado a repetir el evento traumático, y esta función, esta técnica narrativa de analepsis y prolepsis, que se confunden entre sí, que se intercambian, pues nos permite hacer como espectadores la catarsis de esta situación. En esta cinta lo que vemos es un determinismo duro, como decía antes, un tiempo consistente, y esto te remite un poco a esa especie, o lo que llaman el complejo de Casandra, que es una personaje de la literatura clásica griega también, que creo que fue Zeus, le dio el don de poder ver el futuro, pero nadie la creía. Entonces ella era capaz de anticipar las cosas, pero como nadie la creía, su don no tenía ningún efecto en la realidad. Tenía una sensación de impotencia por no poder alterar el mundo. ¿Qué personaje en qué película sí que puede alterar? Aunque es una película muy confusa, pero al menos puede tomar decisiones para reconducir el orden de los acontecimientos. No voy a explicarla porque esta película es muy rara, pero es Donnie Darko. Y solo voy a decir, spoilers a tutiplén, continuamos en este plan, que su sacrificio final se puede entender como un acto de suprema libertad. A veces el sacrificio es conocido por este epíteto, aunque también, como decía en otro vídeo, el del síndrome de la salvación, sacrificarse es caer en la esclavitud de un arquetipo, ¿no? Del arquetipo del Salvador, pero que acaba sacrificándose. En cualquier caso, Donnie Darko puede ejecutar una acción para romper ese círculo vicioso y generar al menos salvación en los seres de su alrededor, sacrificándose él dentro de esas prolepsis en las cuales podía anticipar el hecho catastrófico y por el cual mediar con su comportamiento, como digo, sacrificial, pero creo que lo hacía en parte por el bien de la humanidad. Y yo, mientras voy haciendo este vídeo, no puedo dejar de pensar en esos millones y millones y millones de personas en el mundo a las cuales no les interesa para nada lo que es una prolepsis, y pienso que si estuvieran obligadas a ver este vídeo o tú fueras una de esas personas, pues lo pasarían un poco mal. No sé cómo explicarlo, pero bueno, sigo adelante, y sigo adelante con ejemplos que me parecen muy bien encontrados. Sí, hago yo los guiones y me doy ese mérito. No, pero me refiero a que son, por ejemplo, películas muy bellas. Esta es una de las que más me ha gustado en estos últimos tiempos, de tanta carencia de películas sublimes. Y en este caso se trata de Arrival, donde en esta película vemos que se utiliza la prolepsis tanto a nivel intradiegético como extradiegético. Entonces, a nivel extradiegético, en el montaje, vemos como nos muestra unas presuntas analepsis que al final resulta que son prolepsis, cuando entendemos qué significa todo la película. En este caso, entendemos que son recuerdos cuando ella piensa en su hija que había perdido, pero resulta que son prolepsis porque es una hija que todavía va a tener con el protagonista, el otro protagonista de la serie, con el cual se va a casar y tener la hija. De hecho, ella, sabiendo que luego la hija pues será defenestrada, accede a concebirla porque quiere vivir esos momentos de amor, de belleza, a pesar que sabe que luego le causarán muchísimo dolor. Vemos ahí cómo implica la existencia del trauma, y en este caso la anticipación del mismo pues no es óbice para que se vaya hacia él. Pero bueno, no es la vida un trauma en sí que tenemos que vivir, no es muchas veces todo amor que empezamos el preámbulo, la antesala de un desamor futuro, qué sé yo, hacemos lo que podemos. Y en este caso, dentro de lo, como decía, de que en la película también hay prolepsis intradiegéticas, porque hay una visión del futuro, vemos como, a diferencia de Cassandra, la personaje protagonista sí que puede, con su don de anticipar los hechos que vendrán, alterar lo que va a suceder, y de hecho salva a la humanidad, que no es poca cosa, como veníamos diciendo, como con cosa teleológica que hacer en la vida, salvar a la humanidad. Ahí lo que aparece es la hipótesis de Sapir-Whorf,
porque esos extraterrestres heptápodos que han llegado a la Tierra le ofrecen esa herramienta o arma, como se juega en la película a entender que la palabra puede tener dos significados, que será un lenguaje que permite ver por su propia disrupción psíquica en nuestra mente, puede hacer que al utilizarlo veas tanto el pasado como el futuro, como el presente, concibas como un todo. Entonces ella puede alcanzar a ver visiones del futuro y puede saber, bueno, spoiler total de la última parte, puede saber cuál es el número de teléfono para llamar a ese mandatario oriental, evitar que entren en guerra o que ataquen a los extraterrestres y por tanto se destruya todo, y al mismo tiempo luego también cuál es la frase que le dijo su mujer antes de desvanecerse, y por tanto que él confíe en ella para que sepa que ella realmente de alguna forma sabe el futuro. Luego esta prolepsis de lo que sucederá también dentro de un tiempo consistente y de una especie de determinismo cronológico, pues sigue la trama y ella acaba encontrando en la vida real a este general, este mandatario, y ahí es donde él le da un papelito con el número de teléfono de él para que ella le haya podido llamar en el pasado, y al mismo tiempo le dice la frase que le dijo su mujer antes de desaparecer, que era algo así como: en la guerra nadie gana, solo produce viudas. Vemos aquí cómo ese trauma de la guerra, ese trauma de los sucesos que acontecerá a través de una prolepsis vivida, ha podido de momento revertirse, ha podido de alguna forma redimirse. Voy a hacer hincapié con esta diferenciación de entre las prolepsis que generan esa anticipación del trauma y las que auguran una especie de prefiguración de un destino alcanzado. Voy a empezar por lo negativo para acabar con lo positivo, y en lo positivo lo ilustraré con una serie que no la he visto del todo, pero me parece bellísima, que es Cómo conocí a vuestra madre. Pero como decía, voy a empezar por la parte negativa, ¿no? En principio, vaya, pero los traumas hay que afrontarlos. Yo tengo el trauma de mi pelo, que por cierto está en un revival. Bueno, lo que quiero decir es que en la película Melancolía de Lars von Trier hay un inicio a través de una prolepsis donde llega el planeta Melancolía y destruye el planeta Tierra. Entonces, sabiendo que va a acontecer este fin del mundo y empezando a narrarnos los hechos previos a esta hace que sintamos pues todas las vicisitudes de los personajes con una especie de melancolía o desde una especie de perspectiva nihilista. Porque entonces, ¿qué nos importan las bodas, los enfados, las situaciones cotidianas de la gente, cuando sabemos que en breve, de forma todo eso va a desaparecer en la nada? A menos nos genera una especie de subjetividad aciaga o como decía, de absurdo existencial. Vemos también otros ejemplos, como en Matrix, la profecía, cuando Matrix, como en la Grecia clásica, va a consultar al oráculo, llamándose incluso oráculo, justamente esa señora. Lo que le dice el oráculo es que él no es elegido, él no va a salvar el mundo, pero a lo mejor era esto lo que necesitaba decir, y a lo mejor ese desprendimiento de esa responsabilidad es lo que hace que al final pues Neo consiga subvertir sus miedos y acabar pues salvando la humanidad, que como digo, no es de las peores cosas que puedes hacer pues un jueves, un miércoles por la tarde. Entonces, el no saberse el elegido, que se suele llamar la persona elegida, es algo que puede llevar pues a conseguir tus objetivos o a erradicarlos, ¿no? A no conseguirlos. Vemos personajes que fueron atisbados a través de una prolepsis de la infancia, como por ejemplo Jesucristo, al que ya se anticipó que era el Redentor. Esto por una parte puede provocar, como decía, un narcisismo existencial, o al mismo tiempo tener una seguridad que te haga llegar a ser quien eres. Voy a poner otro ejemplo, que es LeBron James,
no sé si ya puse este ejemplo otro día, pero a LeBron James se le llamaba The Chosen One, el elegido, ya desde que estaba en el instituto, y a lo mejor eso le dio confianza para haber conseguido ser pues uno de los mejores jugadores de básquet de la historia. Vemos como las prolepsis se aplican a la vida de los deportistas, a las religiones o incluso a la política. Cuando vienen y te dicen, vótame o sucederá esto. Una prolepsis catastrófica. Luego ves qué sucede o qué no sucede. O como decían las religiones, cuando te prometen o te asustan con un apocalipsis, con un infierno, o te prometen un cielo. La prolepsis es algo que está en nuestro continuo presente. Vemos como en la película Regreso al futuro, en esa fotografía que tiene Marty McFly, la prolepsis indica si él en el futuro existirá o no existirá, si aparece o se desvanece de la fotografía. Entonces es como tener una especie de corroboración inmediata, subrepticia, de que cada hecho que haces en tu vida te va a conducir hacia un futuro o hacia otro. Ahí es una metáfora, pero esto, insisto, no sucede, yo diría que constantemente. Bueno, dedico este vídeo a de entre todos esos millones de personas que en principio no les interesaba lo que era la prolepsis, todavía están viendo este vídeo, alguna de ellas, y están resistiendo aquí conmigo, pero ya anticipo que es el último apartado, para mí el más interesante, y luego vendrán unas conclusiones sartreanas, ya también genero como propuesta proléptica, proléptico es el adjetivo de prolepsis. Pero en cualquier caso, como decía, dentro de esta especie de consecuencias de la prolepsis tenemos la de la potencialidad del destino alcanzado, que le hace un poco de contrabalanceo a la del trauma, ¿no? Y yo creo que las dos en realidad están imbrincadas. Voy a poner unos ejemplos que serían, en primer lugar, pues Alicia destruyendo al Jabberwocky en la película, al menos de Tim Burton, desde el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, donde en una escena vemos cómo Alicia con otros personajes está viendo un pergamino donde ella aparece, y vemos también nosotros la prolepsis en pantalla, enfrentando al Jabberwocky, esa bestia terrible, y de hecho ganándolo. Entonces Alicia tiene un primer choque, que es decir, yo no soy esa Alicia, es lo que la oruga llama su crisis de alicidad. Me gusta mucho este concepto, de hecho lo voy a aplicar en mi vida, en mis crisis de ramonidad. Mi nombre es Raúl Buch, no me he presentado, literato. Y al tener esa crisis de alicidad, pero al mismo tiempo poder anticipar lo que es capaz de hacer, yo creo que esto dialoga un poco con el estadio del espejo de Lacan, donde Lacan nos habla de esa primera observación del infante en un espejo y ese primer reconocimiento de que eso de allí es él. Esa percepción de su figura representada de forma total, no solo sus manos, sus pies, las cosas que puede ver, sino ver su totalidad, en este caso en una figura reflectante, en un espejo, pues hace que se cree por primera vez su yo como instancia psíquica. Vemos como Alicia, luego al enfrentarse, tendrá que también ser esa Alicia para poder vencerlo, o vemos en esa película que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, como justamente con ese bucle temporal que se desarrolla a través del giro temporal, no sé cómo se llama, ese aparatito que hace que puedan revertir el tiempo, pero en cualquier caso, cuando lo aplica Hermione y puede Harry Potter volver al punto donde él ya había estado, vemos primero cómo había dejado unas huellas en el presente de su yo que volverá ahí. Es un poco difícil de explicar esto, pero la cuestión es que él tenía que hacer un hechizo, pero no pudo hacerlo, y de repente su otro yo, venido del futuro o venido de otra línea temporal, lo hace desde otro ángulo y le salva. Él creía que esa persona, porque él es lo que esperaba, era su figura paterna, pero no, era él desde otro momento temporal. Pero ahí es donde él tiene que concebirse como protector de sí mismo,
conformar su individuación, entrar en su yo psíquico de su nuevo yo, en su estadio nuevo del espejo, de su concepción adulta o de su yo total, y puede hacer el hechizo en su otra versión, que es lo que le había salvado a sí mismo. Entonces dice, ¿por qué lo puedo hacer ahora? Y él dice, porque ahora sabía que podía hacerlo, porque ya lo había hecho. Esa prolepsis vivida es algo que le había constituido la potencialidad de prefiguración de un destino pues posible, y es lo que había dado la confianza para poder alcanzar a ser lo que en realidad de algún modo ya era. En este sentido vemos la utilización de la prolepsis también de esta forma en la serie Cómo conocí a vuestra madre, en la que ya está la descendencia del personaje masculino, creo que se llama Jack. No sé, hoy creo que todos los personajes masculinos se llaman Jack, espero que sí. Pero en cualquier caso vemos cómo le habla ya a esa descendencia futura, mientras les cuenta de cómo conoció a su madre para de alguna forma narrarles la historia de cómo ellos han sido concebidos, ¿no? La historia previa en este caso. Entonces aquí hay esa especie de puesta narrativa en el futuro para hablar del pasado desde una función teleológica. De lo que buscaba con todas sus vivencias era alcanzar el destino romántico, pero todo fracaso amoroso es lo que le acababa llevando a ese destino cósmico. Y había señales como las que se mandaban a través del paraguas amarillo, donde era un paraguas que aparecía en el momento en que él conocía a lo que sería su mujer, la madre de su descendencia, y por tanto ya había señales del futuro en todos esos momentos del pasado. Había un orden superior en ese caos. Estaba como cumpliéndose la profecía del amor, que es una de las profecías, pues bueno, que algunas personas buscan o buscamos en nuestra existencia, la alcancemos o no la alcancemos nunca, como otras circunstancias de la vida, ¿no? Pero ¿qué sucede? Al final, bueno, como decía, spoilers por doquier, pues que en realidad él no les estaba haciendo una narración de romántica, sino que era una narración de duelo, porque pues bueno, la madre de su descendencia pues había quedado defenestrada después de haberlos concebido y que hubieran, bueno, y en algún momento, de hecho es una serie que no acabo de ver, pero me han hecho spoilers y por eso también siento el beneplácito de hacerlos. Y resulta que entonces él lo que les estaba haciendo era una narración como de justificación de por qué había cometido tantos errores, entre los cuales también había sido amar o no amar a su tía Robin. Y por tanto, de alguna forma, con todo esto, les pedía permiso. Siempre acabo poniéndome tonto. Bueno, es que no sé, estoy aquí, bueno, digo cosas. Les acababa pidiendo permiso para poder volver con su persona amada y que ellos entendieran lo que significaba para él. Bueno, pues a modo de conclusión voy a hacer como una especie de reflexión sartriana que creo que va a estar bastante bien, espero que me salga bien, pero que vendría a decir que si somos seres nihilistas, yo me declaro nihilista a pesar de mi propia voluntad, y concebimos que nada está definido de antemano, como dijo Sartre, la existencia entonces precede a la esencia. Somos seres arrojados al mundo y a partir de ahí, sin un propósito definido, podemos, a través de nuestras acciones, de nuestras elecciones, de nuestra libertad e incluso de la anticipación de todo esto, definir cuál es nuestra esencia. Como él dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotras, pero también, en parte, con todo aquello que anticipamos ser para poder en algún momento alcanzar a serlo o no, porque a veces la magia del futuro, como digo yo, las cosas no salen del todo bien. Aunque también dice otra frase que popularizó John Lennon a través de una frase de Alan Sanders: la vida es aquello que nos sucede mientras hacemos planes de cómo vivir la vida.
Amplexus.